Tardes, en nombre de la facultad les doy la cordial bienvenida a la charla de nuestro especialista invitado. Primero me gustaría presentar y dedicar unas breves palabras al que nos visita hoy día. El doctor Alarcón es químico de la Facultad de Química y Biología, para que magnifiquemos eso. Egresado el año 2005 de nuestra casa de estudios y doctor en Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Bioquímica, Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ottawa. Director del programa de posgrado en Bioquímica de la misma universidad, investigador del Instituto de Cardiología de la Universidad de Ottawa y director del INT Biotech Create. El doctor Alarcón también es uno de los líderes del Laboratorio de Bioingeniería y Soluciones Terapéuticas. En su trayectoria de investigación ha colaborado en más de 40 proyectos, más de 50 asistencias a congresos, ha publicado más de 100 artículos en revistas de alto impacto, autor correspondiente de 28 artículos, más de 10 capítulos de libros, 3 patentes y posee un índice H35 y más de 4.000 citas a la fecha. En esta charla, el doctor Alarcón presentará algunos hallazgos recientes sobre el desarrollo y el uso de secuencias peptídicas cortas como bloques de construcción para desarrollar materiales biomiméticos para aplicaciones médicas y en ingeniería de tejidos. Emilio, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Es un gusto estar de vuelta 24 años después, desde el primer día que entré a la Universidad de Santiago de Chile. Y tener a gente como Alexia aquí. Muchas gracias. Este esquemita se supone que soy yo y eso refleja un poco la frustración psicológica de nunca haber sido capaz de crecer un bigotito, un mustache que le decimos nosotros, y los lentes normalmente los uso, pero hoy día decidí ponerme los lentes de contacto para experimentar el efecto de la temperatura y la baja humedad que tienen ustedes acá, que no va funcionando bien. Es tradición en nosotros, como facultad y como pueblo canadiense, siempre estar conscientes de los errores que hemos cometido históricamente en Canadá. No sé si alguno de ustedes es familiar con las escuelas residenciales, que fue un sistema colonial en el cual las 167 naciones que forman la nación de Norteamérica fueron históricamente marginadas y también genocidamente tratadas desde un punto de vista cultural. Las tierras donde está la Universidad de Ottawa son las tierras ancestrales del Algonquin Anishinaabe People. Ellos no son los dueños de la tierra, sino son los guardianes. Las tierras no han sido nunca cedidas al hombre blanco, por lo tanto el hombre blanco ocupa, pero no son de nosotros. He tenido la fortuna de aprender de elders, no de la Anishinaabe, pero de Cree People, que lo más importante no es simplemente reconocer que estamos sobre tierras que no son cedidas, pero hacer algo todos los días para honrar la tierra en que estamos. Y hoy día les traigo un poco de la ciencia que estamos haciendo acá, con la tierra de la gente de la Anishinaabe en Algonquin People. Esta es una foto de mi hijo, él tiene 12 años, te la tomé un par de años atrás, y en los inviernos a él le gusta capturar estos snowflakes, y él no entiende por qué se derriten. Y cada vez que lo hace, no me deja no puedo terminar de realmente maravillarme de la inocencia eterna que él tiene. Y también me pregunto qué tan buenos seríamos si conserváramos esa inocencia eterna y también la conexión que existe con la naturaleza. Canadá, la capital es Ottawa, no es Toronto, quiero empezar por decir eso. Y nosotros estamos en la capital nacional. Este es el canal, que Alexis lo conoce bastante bien y Manuel también. Este es el canal 4 meses al año. Y este es el canal que se transforma en la pista de patinaje, una de las pistas de patinaje más grandes del mundo. Este año tuvimos solamente 8 o 9 días, pero normalmente en una buena temporada uno puede tener un par de meses. Mi laboratorio está en el Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa, University of Ottawa Heart Institute. Somos el centro cardiovascular más importante de Canadá, donde los casos más complejos son tratados desde el punto de vista de cardiología y cirugía cardíaca. Este es un video que les muestra un poco lo que nosotros hacemos dentro del laboratorio. El edificio de la Universidad del Instituto de Cardiología está integrado completamente en el hospital. Somos un laboratorio intrínsecamente multicultural. Conjuntamente hablamos 57 o 58 idiomas de gente de todas partes del mundo, en donde las personas que nacieron en Canadá están
no están representadas prácticamente, son menos del 15%. Casi todos son inmigrantes, somos inmigrantes y que hemos hecho de Canadá nuestra casa. No simplemente trabajamos en materiales, sino también tenemos una línea completa de investigación en accesibilidad para personas con disabilities, con minusvalía. Y uno puede encontrar estudiantes de química, hasta cirujanos cardíacos, tenemos cirujanos plásticos trabajando con nosotros. Y realmente esto refleja un poco la necesidad de la visión que tuvo Dr. Keon, que fue el fundador del Harvard Institute, de integrar las diferentes disciplinas. Otro rol que tengo también es in Biotech, que es un programa de CREATE, CREATE es la parte de ingeniería de Canadá. Nosotros tenemos diferentes organismos de financiamiento y uno de ellos es NSERC. Y en InBiotech nosotros estamos entrenando la generación futura de ingenieros biomédicos, pero más focalizados en personas que han estado históricamente poco representadas en ciencia, incluyendo personas con minusvalía, minusválidos, personas racializadas, miembros del LGBTQ2 y lo que sea. O sea, prácticamente todos los que nunca nomás están en la mesa, en el punto de vista de acceder a la educación, están con nosotros. Pueden visitar. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque nosotros siempre estamos buscando estudiantes, somos un grupo trilingüe, inglés, francés y español, que estamos basados en la Universidad de Ottawa, pero también tenemos 3 laboratorios en University of Montreal y también en Laval University. Así que si quieren saber más, visiten. Siempre estamos abriendo posiciones, y hay posiciones también de graduate student, de estudios de posgrado y también estudios de postdoc. Junto a eso, simplemente contarles un poco algo que puede ser de interés a algunos de ustedes. Recientemente, la Universidad de Ottawa, junto con McGill, recibió este proyecto que se llama Brain and Heart Interconnectome, BHA, y básicamente esto es un proyecto de $130 millones que pretende y busca cambiar la forma en que químicamente y también científicamente se entiende cómo el corazón y el cerebro se conectan. Obviamente ustedes pueden ver aquí que hay un montón de ciencia integrada, pero lo más importante que nosotros estamos haciendo, y yo estoy liderando toda esta parte, es la parte de inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad y justicia social. Junto con los elders y el grupo indígena estamos trabajando para finalmente conectar todo lo que es la parte de ideas, que le llamamos, con la parte científica para generar la ciencia del futuro. Este es un proyecto bastante ambicioso y que en 5 años nosotros tenemos que cambiar la forma en que se hace ciencia, la forma en que se entrega ciencia y las personas que están participando dentro de la ciencia que nosotros hacemos. Si alguien quiere saber más, vamos a tener un evento que nos estamos organizando por bastante tiempo. Esto es Kaneshinabe Wokahinit, All My Relations in Cree. Estamos trabajando con nuestros partners indígenas allá. Este evento va a tener un día virtual y que ustedes pueden inscribirse totalmente gratis. Pero también estamos diseñando un certificado en IDEAS, que estamos participando con un número de instituciones. Ahí falta el logo, por supuesto, de nuestros partners indígenas. Eso fue en cuanto a ciencia, a no ciencia, pero también es relevante tratar de crear un sistema mucho más equitativo. Parte de mi grupo, yo no estoy solo, este es el Dr. Suronen, él sonríe muy bien, yo no sonrío. Y esta es parte del grupo, teníamos un par de chilenos ahí, tenemos a Marcelo, tenemos a Constanza, y prácticamente aquí ustedes tienen gente de todas las naciones del mundo. ¿Okay? Si alguien quiere hablar mandarín o habla mandarín, también tenemos. La concentración estacionaria de mexicanos sigue incrementándose, no sé por qué. Sobre los años hemos tenido la fortuna de publicar un número de artículos, pero más que eso, simplemente estamos muy atañidos a lo que es la diversificación en cuanto a cómo comunicamos la ciencia y para qué hacemos la ciencia. Lo que les voy a mostrar hoy es trabajo de esta gente. No voy a tomar el crédito porque hace bastante tiempo yo no voy al laboratorio, porque particularmente un día me dijeron que yo no ayudaba, sino desayudaba en el laboratorio, así que me pusieron con una cajita todas mis cosas en mi oficina. Hoy día les voy a contar un poco de este trabajo que tenemos acá y del otro trabajo que es referente a cirugía cardíaca. Cuando me reclutaron en el 2014 en el Instituto del Corazón, me dieron una misión bastante importante y era que desarrollara un material inyectable que recuperara el músculo cardíaco. Pero yo me di cuenta automáticamente ahí que la primera vez que tuve una reunión científica con cirujanos, estos tipos vivían en una estratosfera y un nivel totalmente diferente a mí. Entonces yo me di cuenta que en realidad ellos son científicos aplicados, que lo que les importa es simplemente resolver un problema, y nosotros fuimos entrenados, particularmente aquí en la Universidad de Santiago, para hacer un buen estudio científico desde el punto de vista de publicación como el nivel final. Pero entre estos dos mundos existe lo que nosotros le llamamos el gap, que es una brecha,
Y esta brecha es la principal limitación. Tenemos un artículo que ojalá sea publicado la próxima semana o la semana que viene, en el cual hicimos una búsqueda bibliográfica del número de materiales que han sido testeados durante los últimos 10 años a nivel de laboratorio para reparación cardíaca. Los resultados fueron 27.000 trabajos. De esos 27.000 trabajos, 4 llegaron a clinical trials, a pruebas clínicas, y ninguno es un producto comercial. Y la principal falencia que nosotros encontramos fue nuevamente el proceso en el cual se desarrolló, no integra a los cirujanos, no integra a los profesionales médicos. Y es por eso esa cantidad de dinero, billones de dólares, se pierden todos los años, debido a que el sistema de desarrollo científico, en términos de materiales o dispositivos biomédicos, no sigue este tipo de performance feedback. Que performance feedback lo que hace simplemente es presentar la tecnología a nivel temprano a la persona que lo va a usar y te va a decir si sirve o no. Desde el punto de vista de diseño e ideación del proceso es esencial tener eso. Y en el campo de, obviamente, de que me he transformado con los años, desde ser cinético o fotoquímico, yo aprendí muy temprano que reparar es casi tan bueno como reemplazar. El único tejido que puede ser totalmente reemplazado hoy en día biomiméticamente es la córnea. Prácticamente ningún otro órgano puede ser reemplazado. Existe diálisis, existen otros procesos que te pueden mantener vivo. ECMO, si tienen un problema al corazón y a los pulmones, te pueden conectar a una máquina. Pero eso no va a reemplazar en el largo término. Y además la creencia de que, digamos, que tú vas a tener el corazón que te falla y te van a poder hacer un trasplante al corazón, en realidad no funciona así. ¿Por qué? Porque estos pacientes normalmente tienen múltiples tipos de patología. Entonces, digamos que te falla el corazón, pero tú también vas a tener falla renal. Si tenés falla renal, no te puedo hacer un trasplante. Entonces, normalmente lo que buscan los médicos es estabilizar uno de los órganos que no está tan mal, con el propósito de salvar la vida del paciente. Ahora, después del trasplante al corazón, honestamente tienes una expectativa de vida de 5 a 7 años. Pero son 5 o 7 años, que en el Instituto del Corazón, en el Heart Institute, nosotros lo llamamos el regalo del tiempo. Ustedes no pueden ir a la farmacia y comprarse un minuto extra de la vida. Pero si ustedes son capaces de darle 5 años extra a un paciente, probablemente ese paciente va a poder ver graduarse a un hijo, va a poder ver crecer a un hijo, va a poder tener un hijo. Y esa es la magia de la medicina regenerativa que nosotros hacemos. Ok, Canadá tiene un sistema de salud universal. ¿Qué quiere decir? Que el rico y el pobre se atienden en exactamente el mismo hospital. Simplemente para darle una idea, nosotros tenemos 500.000 pacientes al año que viven con advanced heart failure. ¿Ok? Esos 500.000 pacientes drenan alrededor de 2.8 billones de dólares al sistema de salud. Nuestro sistema de salud es del orden de los 50 billones de dólares. Eso cuenta mantenerlos vivos. ¿Ok? Entonces, lo que a mí el Heart Institute, cuando me contrataron, dijeron, este tipo lo traemos para que arregle un problema. Obviamente ellos no son totalmente científicos, pero veamos qué pasó. Entonces, las proteínas que un proceso bien trivial, bien rústico, es tratar de imitar la matriz extracelular de ECA. Ustedes leen este paper y básicamente este grupo hizo un scan sobre el número de proteínas que hay y son alrededor de 5.000, 7.000, probablemente es en el orden de 10.000. ¿Y qué es lo que hace la gente como yo? Trata de tener un sistema minimalista, que lo publicamos hace un par de años, y básicamente este sistema, lo que hicimos aquí, desarrollamos este material inyectable basado en colágeno tipo 1 recombinante, que se usa en la clínica. Este es un corazón infartado, esta área de acá que ustedes no ven color, es la área aquinética que nosotros le llamamos. Se inyecta el material y el material cubre el área. Es un modelo animal pequeño, lo hacemos todo el tiempo. Y básicamente lo que hacemos, inyectamos y vimos el infarto, el corazón comenzó a latir mejor, funcionaba mejor. Lo publicamos en Nature, tenemos una patente, qué sé yo. Pero no teníamos un mecanismo. Y lo más importante en todos estos materiales es entender el mecanismo. Y toma años. Un par de años atrás publicamos esto, nos tomó 5 o 7 años. Y básicamente el mecanismo era mucho más simple de lo que nosotros pensábamos. El mecanismo básicamente lo que hace, la matriz de colágeno inyectada, atrapa uno de los agentes glicantes, que es el metilglyoxal, lo atrapa, es una matriz sacrificia, se sacrifica, se va, y básicamente el estrés oxidativo asociado a eso se disminuye, y por lo tanto en esos animales las cosas funcionan mejor.
Entonces fue ahí que nosotros comenzamos a tratar de decir, ¿necesitamos la proteína o no? Y en realidad lo más cierto es que no necesitábamos la proteína. Un par de años atrás estuve en contacto con Peggy Angel, que está visitando el Hard Institute la próxima semana, y Peggy es una de las mejores MALDI-TOF imaging investigadores del mundo, y básicamente lo que ella hizo el mapping de todos los péptidos dentro de las diferentes secciones del corazón. Publicamos esto, nos fue bastante bien, y ella desarrolló una librería de 3.000, 5.000 péptidos que lo estamos sintetizando, encontramos un par de candidatos y estamos esperando, afortunadamente, si es que las cosas van bien, publicarlo pronto. Les voy a contar un poco más, pero esos son los materiales que se inyectan. ¿Okay? Un par de años atrás tuvimos a un buen amigo de Manuel, Katsuhiro. Katsuhiro fue a Canadá. Katsuhiro trató realmente de optimizó todo esto. No sé si me pueden ayudar a... Ese es un video ahí en la esquina, si lo pueden hacer que se haga play. Este más o menos para que ustedes vean cómo late un corazón en un animal pequeño. Son 300, 250 latidos por minuto. Es difícil realmente pegar algo en el corazón, pero Katsuhiro, como era muy privado, nunca me dijo y se pasó 18 meses trabajando hasta que lo pegó. Publicamos esto, nos fue bastante bien. Y básicamente lo que vimos aquí es que hay que agregar una parte conductora, porque luego el infarto al corazón, la conducción eléctrica innata del corazón se va, entonces agregando un componente electroconductivo aparentemente ayuda. Entonces le mostré dos tecnologías hasta ahora. Le demostré básicamente que uno puede inyectar algo en el corazón, pero el problema de hacer inyecciones intramiocardiales es que si uno lo hace mal, el animal muere, y si ustedes lo hacen mal en un paciente, probablemente el paciente se va a desangrar. Entonces, desde el punto de vista práctico no es bueno. Y como ya les expliqué un poco, poner algo sobre el corazón, particularmente en estos pacientes que tienen corazones dilatados, cuando tienen corazones dilatados normalmente tienen mucha grasa encima, quirúrgicamente no es factible. Y tuve la fortuna de tener aún tengo a Marcelo, que ojalá no se lo robe una empresa farmacéutica, y Chala, que ahora está en el sector privado. Y lo que hicieron, básicamente un día vinieron, estábamos tomando en un café y dijeron, mire, ¿qué te parece, Emilio, si hacemos esto? Lo hacemos más simple. Pero tengo que decirle que la concepción de simpleza de estos dos es bastante disfuncional. Entonces, lo que nosotros estamos usando es un modelo de 7 días después del infarto cardíaco que prácticamente representa a los pacientes que no van a responder a cirugía cardíaca o a terapéutica. El 90% de los pacientes luego de un infarto cardíaco están espectacular. No van a correr una maratón, pero son muy pocas las personas que corren una maratón. El problema que nosotros tenemos es que el 10% de la población no responde bien. Y ese 10% de la población, nos gusta o no, son los pacientes que van a necesitar eventualmente un trasplante al corazón. ¿Ok? Entonces lo que hicieron estos muchachos dijeron, miren, ¿sabes qué? Hacerle el parche es muy difícil, ¿qué te parece si simplemente abrimos? Hacemos unas partículas de oro, le ponemos unos péptidos y le hacemos el spray. ¿Cuánto? 5, 3 microlitros. Nada, menos que una gota. Nos fue bastante bien, yo diría que muy bien. Nos demoramos 3 años y yo realmente fue el que estaba frenando siempre el paper porque no creía lo que estaban haciendo. Pero la primera parte y una de las partes más importantes fue la ingeniería de los péptidos, que estamos haciéndolo bastante intenso hoy en día. Y estos muchachos lo que hicieron fue desarrollar una familia de péptidos que puede estabilizar a concentraciones muy bajas, submicromolares, las superficies de las nanopartículas. Esa es la parte esencial porque yo no quería poner mucho péptido. Lo que hicimos luego, esto es un poco para que vean el tipo de la cabeza de nosotros, es el tamaño de la cabeza y es el tamaño del corazón. Desarrollar un sistema que fuera capaz realmente de hacer el spray, tal cual como viste cuando haces un spray. Y lo que encontramos es que los únicos animales que funcionaron bien, lo voy a poner acá, porque es la parte importante, los únicos que recobraron actividad cardíaca, función, fueron los que usaban este péptido que tenía muchos brazos. Hasta ahí todo iba bien. Cuando yo monitoreé cuánto era la deformación mecánica, porque una cosa es que el corazón lata mejor, pero el corazón puede latir mejor, empujar más sangre si hay arritmia. Pero en este caso también la deformación mecánica, las propiedades mecánicas del corazón fueron prácticamente iguales. Hasta ahí estábamos bien, hasta ahí yo lo creía. Pero lo que aún hoy en día me cuesta creer es un poco el perfil de propagación eléctrica de la señal, el llame del animal que está sano. Y si ustedes comparan eso, prácticamente es igual a los animales que recibieron el spray. Lo que esto demuestra es que es posible desarrollar terapias alternativas desde el punto de vista de ingeniería en la cual uno pueda recobrar la propagación eléctrica. Lo que nosotros queremos ahora
es que probablemente lo que hace la combinación del péptido junto con el oro, porque el oro se retiene, el 95% se retiene donde uno le hace el spray en el ventrículo izquierdo, es prácticamente lo que nos regenera esto. O sea, hasta el día de hoy yo no entiendo el mecanismo. Estuve visitando un par de universidades y espero que 2 biólogos que les gustó la idea lo tomen y lo hagan, porque esto necesitamos un biólogo que realmente lo entienda. Ahora, lo que les puedo decir es que probablemente estamos reactivando algunos fibroblastos cardíacos y eso simplemente están ayudando a la propagación eléctrica. Fue originalmente entrenado en fotoquímica y hasta el día de hoy soy muy cercano, aunque ya no voy a las conferencias de fotoquímica o fotobiología. Para mí la luz es algo precioso y es algo que es muy útil cuando uno sabe dónde está la necesidad. Entonces, lamentablemente desde el punto de vista quirúrgico, las cicatrices siguen siendo un problema. Cualquier persona que haya tenido una cirugía como adulto o desde los 5 años hacia arriba va a vivir con una cicatriz permanente. Desde el punto de vista de cirugía cardíaca, ustedes tienen que pensar, por ejemplo, un paciente de 35 años que tuvo una cirugía de emergencia cardíaca completamente abierto de aquí hasta acá. Cada vez que la persona se toma una ducha, se mira al espejo, recuerda el peor día de su vida. Y eso es una verdad, es una realidad. Eso es un síndrome que nosotros tenemos que lidiar. Entonces, uno de los cirujanos me dijo un día, ¿puedes resolver este problema? Y dije, ok, pero realmente tengo que ir donde está la gente que sabe, y tuve la fortuna de trabajar con Irene Kochevar, que Manuel después se fue a trabajar al MAS con el grupo, no de ella, pero el grupo donde estaba. Inicialmente lo que hicimos, entendimos cómo esto funcionaba, desarrollamos este proceso que es bastante, no trivial diría yo, pero fue bastante rústico. Lo que hicimos básicamente es metacrilamos, gelatina, que no es difícil de hacer, y lo que comprobamos acá es que nuestro material, cuando usábamos una cadena propagadora de nitrógeno, con nitrógeno ahí en la polilisina prácticamente no teníamos cicatriz comparado con las suturas. Las suturas son los puntos. Hasta ahí íbamos bien, pero lo que empezamos a desarrollar lentamente, empezamos a entender un poco de que cómo sabíamos que la rosa de Bengala tenía que estar agregada, que es con lo que yo hice la tesis sobre la cadena. Empezamos a desarrollar una familia de péptidos, nos fue bien, y básicamente entendiendo la química, como me enseñaron muchos años atrás, desarrollamos este modelo en el cual podíamos hacer 6 suturas al mismo tiempo, 6 experimentos, irradiación con luz verde, y lo que obtuvimos fue que básicamente podemos cerrar mejor que fibrin, que se usa normalmente en la cirugía, y cuando uno ve la parte de la histología prácticamente no puede distinguir cuál es la parte sana que la parte tratada con estos péptidos cortos. La sutura, obviamente uno ve una cicatriz grande que se refleja en el epitelio, que es muy grueso. Hasta ahí íbamos bien, pero teníamos que irradiar mucho tiempo. Entonces, un día tuvimos una reunión de departamento y tuve la fortuna de estar con un cirujano plástico y otro cirujano traumatólogo, y yo les pregunto, les cuento un poco la historia, y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que ser? El tipo mira, me dice, menos de 2 minutos. Yo le digo, ¿por qué? Que no va a tener el paciente 10 minutos ahí afirmado, me dijo, 2 minutos. Ok, esos 2 minutos para ellos suenan simples, pero ustedes que entienden de química, no es tan simple. Entonces lo que tuvimos que hacer, y es un poco lo que ahora estamos trabajando, nosotros tenemos la capacidad de hacer librerías grandes de péptidos, y estos muchachos han estado trabajando los últimos 4 o 5 años, y básicamente desarrollamos un sistema multilineal con usar diferentes concentraciones de péptidos, estos dos PEG que son polietilenglicol, que están autorizados por la FDA, y básicamente desarrollamos una familia completa en el cual por simplemente variar la concentración de los componentes podemos obtener diferentes propiedades mecánicas. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, la piel de su cara es diferente a la elasticidad que tiene la piel de la pierna o la piel del pecho, entonces podemos desarrollar una librería completa. Simplemente para mostrarle un poco cómo van las cosas, que nos hemos tomado un poco, cambiamos el color del animal porque el color negro no estaba funcionando muy bien, entonces tuvimos que cambiar todo el proceso quirúrgico. Estamos usando rata ahora, pero ustedes ven que de 3 semanas prácticamente en nuestro material no podemos encontrar la cicatriz. Entonces, con eso, Irene obviamente ya estaba haciendo la cirugía, pero ya no las hace. Llegamos a un punto en el cual podemos manipular el tiempo de polimerización, de solidificación, podemos manipular las propiedades mecánicas del material para probablemente desarrollar un material que puede cerrar tan rápido la herida. Entonces,
Otro de los materiales y tejidos que yo me entrené fueron las córneas. ¿Okay? Lo que les voy a mostrar un poco es bastante nuevo, pero el propósito de esto es simplemente posicionarlo sobre lo que nosotros queremos hacer. La realidad es que la mayoría de los países en vía de desarrollo, e incluso en Canadá, existe una limitación en términos de trasplantes de córnea. ¿Okay? Córneas de pacientes donantes son muy escasas. Y la córnea es un órgano inmunoprivilegiado, la córnea particularmente, un tejido inmunoprivilegiado. Quiere decir que si ustedes necesitan un trasplante corneal, van a necesitar inmunosupresión, pero local, por una cierta cantidad de tiempo. Eso es genial, porque ustedes han escuchado probablemente la inmunosupresión de los pacientes cardíacos, qué sé yo, está bien. Pero la córnea es muy poco vascularizada y la immunorejection es muy baja. Hay culturas, incluyendo la que me crié yo, que nos dice que los ojos son la ventana del alma. Y la foto de aquí es la foto de mi hijo, y esto es como yo vería a mi hijo si sufriera queratoconos. ¿Okay? Queratoconos es una patología en la cual la córnea intrínsecamente se empieza a degradar desde los lados y se deforma. ¿Okay? Entonces nos pasamos 7 años y medio, fueron las etapas iniciales en que Manuel, cuando se nos lo robaron de Harvard, me siguen robando gente, nos ayudó a originar el concepto, pero nos pasamos 5 años más. Esto llevó a la fundación de Recupera, que es nuestra empresa. Esto un poco mostrarle que no lo desarrollamos solo, lo desarrollamos con May Griffith, Isabel Brunet. Isabel es una cirujana oftalmológica. Estos son nuestros board members, tenemos gente de Alcon, el Vice President of Alcon. Entonces esta tecnología realmente despegó de un punto de vista de que no simplemente puede restablecer la geometría de la córnea, pero se puede usar, por ejemplo, para restablecer la geometría, el grosor en pacientes más viejos que quieren someterse, por ejemplo, a corrección miópica. Para darle números, tenemos más de 50 millones que sepamos, okay, los números de China y de India no los tenemos. Uno en 70 pacientes recibe un trasplante corneal. Un trasplante corneal en Canadá y en Estados Unidos cuesta alrededor de $32,000 por ojo. Y el mercado del queratoconio es alrededor de 2.7, 3.8 millones de dólares, billones, ¿ok? En esos números ustedes tienen que considerar que nos hemos dado cuenta que los cambios climáticos y el incremento de temperatura lleva a que los ojos se sequen más rápido y hay una incidencia, una correlación entre la sequedad de los ojos y la incidencia de queratoconio. Entonces, si ustedes tienen queratoconos, tienen 3 opciones. O los ponen bajo una luz, que simplemente le ponen riboflavina, le ponen una luz, para reforzar el colágeno y no se degrade tan rápido. Lo que pueden usar son lentes de contacto permanentes sólidos, que duelen y no son cómodos. Y finalmente, si el queratocono está muy avanzado, pueden optar a trasplante corneal. Hay algunos procesos o metodologías en los cuales se insertan lentes de contacto dentro de la córnea y la córnea se estira artificialmente, pero tampoco son una solución real. Entonces lo que nosotros hicimos, usando los años que estudié aquí en la Universidad de Santiago y la química que, como decía un buen profesor, si la química está bien, las cosas van a funcionar. Lo que hicimos básicamente, Luz Córnea lo que hace es inyectar dentro de la córnea la estroma, inyectar, reformar y luego remotamente activarla para generar una córnea biosintética artificial. Entonces, tú no necesitas realmente un implante nuevo. Lo que necesitas es que yo te rellene la córnea y te la puedo deformar. Ahora ustedes pueden hacer lo mismo químicamente hablando, pero lo que nosotros tenemos con Luz Córnea es la garantía de que luego de la inyección, el cirujano puede venir y poner otro lente encima y hacer prácticamente el molde a lo que se necesita y ahí activarlo, porque la química solamente se activa luego de la irradiación. Ustedes pueden poner, por ejemplo, que el Luz Córnea puede ser también usado en cirugía reconstructiva cuando hay perforación y obviamente para hacer delivery de agentes terapéuticos dentro de la córnea. No hemos explorado la parte de hacer delivery de células y cosas así, porque en realidad no está en el scope de lo que queremos hacer. Eiran y Marcelo trabajaron intensamente en esto. Fueron alrededor de 3.500 o 5.000 diferentes formulaciones que se desarrollaron para llegar a 2 candidatos. Y un poco lo que usamos fue el ingenio del chileno. Entonces le voy a mostrar un poco. El problema central que teníamos al principio era que cuando tú inyectas algo en la córnea, intrínsecamente la córnea tiene
presión intraocular. Entonces, si es muy líquido, sale. Entonces, lo que tuvimos que hacer es formar una estructura en la cual fuera viscosa, pero suficientemente viscosa para volver a activarse con luz y no quedarse permanentemente sólido. Y este fue el proceso esencial. Y es aquí donde la química que nos enseñó Eduardo viene acá. Entonces, fíjense que nosotros estuvimos casi 1 año y medio desarrollando y optimizando este ciclo de prendido y apagado, prendido y apagado. Y el proceso de prendido y apagado es esencial, porque si se acaba el oxígeno dentro de la mezcla, no hay química. ¿Y cuál es el tiempo óptimo para que el oxígeno difunda dentro de la mezcla? Son alrededor de 2.5, 4 segundos, y lo calculamos con los cálculos antiguos de difusión de oxígeno. Pero nos pasamos, fue realmente el ciclo de aprendido y apagado, que es un dispositivo que patentamos, es esencial para este proceso. O sea, si ustedes lo hacen continuamente no funciona. Entonces, lo que nosotros hicimos, obviamente usamos gelatina inicialmente, después de generar la gelatina, reemplazamos la gelatina con los péptidos, y removimos también los TMED APS, que son los iniciadores. Esos son iniciadores comunes que usamos para activación fotoquímica, pero esos dos están prohibidos por la FDA. Entonces, al removerlo, lo que tuvimos que hacer es otro paso de pericrosslinking para volver a aumentar la viscosidad y disminuir el tiempo final de exposición. Bueno, hicimos todo esto, nos pasamos un mango de años para llegar al material que les voy a contar. Y básicamente nuestras pruebas en animales pequeños nos muestran que antes de operarlo, después de operarlo 2 semanas y después de 6 semanas. El implante prácticamente se queda ahí, no se va. Y lo más interesante es que en modelos de cerdo, de ojos de cerdo, podemos realmente mostramos como piloto que podemos deformar y proveer diferentes geometrías. Entonces, para nosotros el mercado del queratoconos es interesante porque obviamente son pacientes que necesitan y que no hay cura, pero nuestro mercado final y lo más interesado que estamos es obviamente entrar en esta parte de la reformar, dar diferentes formas a la córnea. No ha sido fácil. Nos tomó mucho tiempo, yo les digo, fueron 7 años de investigación, que 3 veces yo dije ya esto no va a funcionar, lo botamos, pero los estudiantes que les mostré, ellos jamás se dieron por vencidos, seguían y realmente ellos tienen que recibir el crédito. Les he mostrado un montón de péptidos, pero la pregunta que yo siempre tuve detrás de mi cabeza es, ¿lo podemos hacer más simple? Porque siempre hay que hacer las cosas más simples, desde el punto de vista de si uno quiere vender esta tecnología, tiene que ser pocos pasos. Entonces, les mostré 3 tecnologías separadas, pero mi pregunta era, ¿podemos desarrollar un tipo de péptido, una familia de péptidos que realmente hagan todo? Nos tomó un par de años encontrar el financiamiento, pero finalmente ahora puedo decir que tenemos una de las facilities, una de las instalaciones más modernas de Canadá para desintetizar librerías de péptidos. Los muchachos tienen alrededor de 15.000, 20.000 péptidos sintetizados y totalmente caracterizados. Tenemos un sistema en el cual podemos hacer la purificación en línea. Ya no hay que esperar 1 a 1, se deja programado y corre toda la noche, lo cual libera un montón de tiempo. Y siempre voy a mostrarles esto. Las nuevas generaciones de péptidos que nosotros tenemos simplemente usan 2 componentes y podemos regular el tiempo de polimerización dependiendo de la composición del péptido. Por ejemplo, esto es un experimento súper simple. ¿Qué? Porque uno puede comprar una máquina que te vale $500.000 que te hace lo mismo, o puede imprimir en una impresora 3D algo con un ángulo de 22.5 grados, le pone una cámara de un teléfono y simplemente graba un video a diferentes frames y ve cuánto se demora en fluir. Y esto es exactamente la misma forma que las empresas petroleras evalúan la viscosidad óptima del petróleo cuando se va extrayendo. Entonces hicimos eso, ¿ven? Simple. Y aquí pueden ver que esta formulación corre, pero esta formulación polimeriza alrededor de 15-20 segundos. Esta es parte de la librería que desarrollamos. Estas son diferentes relaciones entre los 2 componentes. Ustedes pueden ver que acá hay diferentes colores. Lo más óptimo es lo más cercano al azul. Simplemente para dar un ejemplo, desarrollamos un sistema en el cual podemos discernir muy tempranamente si una formulación va a servir o no. Y de 200 potenciales candidatos llegamos simplemente a 3. Y el costo de análisis por péptido es de $300 simplemente a $10. Entonces reducimos todos los costos. Y también reducimos la necesidad de mis estudiantes de estar testeando 2.500 formulaciones. Les voy a mostrar un piloto que hicimos cuando avance. Un poco aquí el modelo que nosotros tenemos súper optimizado es herir al animal en la espalda, simplemente una herida por animal. Mostrarles aquí, por ejemplo, este es el péptido.
luego de 7 días prácticamente no hay cicatriz. Si ven algo, este es BioGlue que se usa en la clínica de emergencia, y ustedes pueden ver aún el BioGlue ahí, y estas son las suturas que lo pueden ver. Si ustedes comparan, por ejemplo, la fuerza, las propiedades mecánicas del tejido luego de 7 días, lo que pueden ver es que nuestro material es superior a la sutura y superior al BioGlue, y es comparable a la piel que no está herida. Entonces, lo que pudimos hacer es desarrollar esta nueva generación de materiales que son simplemente dos componentes, que son estables a temperatura ambiente, que pueden ser, ¿viste? Lo pueden uno distribuir en estado sólido, se resuspende por la enfermera, voilà. Tenemos una patente y estamos esperando que acepten el paper, ojalá en ese journal. Nature le dijo que no le interesaba mucho, pero bueno. Otros proyectos que estamos trabajando en librerías de Ultra Short Peptides. Para ingeniería en nanoestructuras tenemos estructuras que son capaces de estabilizar, péptidos que son capaces de estabilizar nanopartículas en el orden de los 100 nanomolar. Nos ha tomado bastante tiempo. Hacemos también harta investigación en accesibilidad con la Asociación Canadiense de Ciegos y gente discapacitada visualmente. También estamos creando varios cursos de innovación, ideación de ideas, entrepreneurship en biomedical research y más. Y hace un par de años antes de la pandemia partimos con esto. Tenemos bastantes episodios, vamos al 179 la próxima semana, la semana siguiente el 180. Difusión científica en diferentes idiomas. Tenemos inglés, francés, español, árabe, mandarín y creo que se me ha olvidado uno. Y portugués. Entonces, si ustedes quieren ver, sintonicen un poco para aprender más de lo que hacemos. Y finalmente, la gente que nos da el dinero. Visiten InBiotech, hay un montón de oportunidades de entrenamiento y cursos. Si quieren aprender más, me pueden contactar. Y ahí está mi correo si me quieren contactar, el más fácil, y el sitio web. Gracias. Creo que ahora sí. Muchas gracias, Emilio, por la charla. Te agradecemos tu tiempo y pudiera hacer un espacio en tu agenda y visitarnos acá en la facultad. A continuación, me gustaría cederle la palabra al público. Si tuvieran alguna pregunta, aprovechemos la visita del doctor Emilio. Pásale ese micrófono a Nicolás. Muchas gracias, Emilio. La consulta que tengo es desde el punto de vista legislativo. ¿Cuáles son los pasos que han tenido que tener ustedes para poder tratar de pensar si esta tecnología puede ser implementada? Y lo comparto y quiero hacer el paralelo con lo que pasa en Chile. En Chile la legislación a nivel científica es escasa, por no decir que no es nula. Entonces, ¿cuáles han sido los pasos que ustedes han tenido que seguir para ir avanzando en esta temática? Desde el punto de vista legislativo, más quizá desde el punto de vista regulatorio, uno de los cursos que yo enseño es regulación biomédica de dispositivos biomédicos y terapia en la Facultad de Medicina. Uno tiene que estar consciente de que no todas las tecnologías van a llegar a la clínica. ¿Okay? La realidad es que el 95% de eso nunca va a llegar. Y está bien. ¿Por qué? Porque uno tiene que separar lo que es la ciencia fundamental, que sin ciencia fundamental nada de esto existiría, de lo que es la ciencia aplicada. Y obviamente la ciencia aplicada uno tiene que, desde el punto de vista de cuando uno comienza a desarrollar una tecnología para, qué sé yo, reparar la piel, uno tiene que entender de que hay ciertos productos químicos que la FDA prohibió y uno se mantiene lejos. Y también desde el punto de vista comercial, ¿cuáles son cuáles son los competidores que hay en el mercado? O sea, si el mercado es muy pequeño, nosotros cuando llamamos un mercado pequeño son menos de 350 millones de dólares al año. Es un mercado en que nadie va a invertir. Si tu mercado es 100 millones de dólares, no hay negocio. Y así de simple, tiene que ser más de 350 millones de dólares y luego el segundo paso es ver qué hay en el mercado y tratar de investigar cuáles fueron el proceso regulatorio que esa tecnología llevó, y está todo disponible. Esto no es misterio, porque la FDA y Health Canada tienen que hacer todo público. Entonces es un proceso de cambio de mentalidad al nivel de pregrado y posgrado, de cuando uno entrena a los estudiantes, decirle, mira, la ciencia básica es necesaria, sin ciencia básica no existe esto, pero si tú realmente tienes una idea o quieres desarrollar un dispositivo biomédico, una terapia, un polímero, lo que sea, con potencial clínico, lo primero que tienes que hacer, ve qué hay en el mercado,
cuando haces tu análisis de mercado, luego ve cuál es el proceso regulatorio y ahí tú vas y haces una amistad, que sea una colaboración con un médico. ¿Por qué? Porque ninguna de estas tecnologías va a ver la luz del día si es que hay problemas de adopción de tecnología. Por ejemplo, cuando tú vas a pedir dinero a los inversionistas, lo primero que te dicen, ¿cuál es tu team médico? Porque el team médico es los que tienen que hacer la prueba clínica. Sin ellos no tenéis nada. Tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si realmente no está validado por un médico, no existe. Entonces, todos esos tipos de condiciones uno tiene que entenderlo. O sea, existen diferentes niveles de clasificación. Digamos, un nivel 1, que si yo te va a costar 50 millones de dólares desde el principio hasta el final. Un clase 4 te va a costar 850, $1 billón. Pero entonces por eso es importante, si el mercado son 10, 20 billones de dólares, ellos van a retornar el investment, qué sé yo, en 5 o 6 años, que no está mal. Entonces todo ese tipo de consideraciones uno tiene que tenerla al momento de idear la tecnología. Pero eso no quiere decir que uno va a parar de desarrollar ciencia básica. No, la ciencia básica está bien. Entonces depende de cuál es tu propósito final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos más preguntas? Manuel. Aprovecho de presentarles también a un egresado de nuestra facultad. Cuando Emilio mencionaba mucho a Manuel, se los presento. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, por la charla. Tengo 2 preguntas. Sobre el spray, ¿alcanzaron ustedes a hacer histología del ventrículo y vieron si es que había deposición de oro? Y si es que vieron deposición de oro, ¿vieron si estaba oxidado o no? Y la segunda, el preoperatorio del ojo fue por quemadura con hidróxido de sodio. Bueno, y si fue así, quitaron tejido con láser y después que hice la inyección, ¿ven el periodo de degradación y regeneración de tejido o solamente llegaron hasta ver cuánto se mantenía el biomaterial en la zona de la córnea? Okay, la primera, si hicimos el análisis histológico, vimos varios marcadores interesantes. No pudimos encontrar el oro. Mandamos las muestras al McMaster y básicamente si había oro era muy pequeño, eran menos de 25 nanómetros, pero no había aglomeración. Eso fue lo interesante comparado con el control, sin los péptidos. Lo que te puedo decir que los análisis de plasma inductivo, mostraron que el 95% del oro seguía en el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿por qué? Puede ser una combinación de las propiedades de los multibrazos que tiene el péptido. La segunda pregunta era relacionada a... Ok, el modelo que usamos es un modelo sin patológico, o sea, no le hicimos ningún tipo de quemadura. Es una incisión vertical que obviamente no se hace en la clínica. Este procedimiento que le mostré del ojo se tiene que hacer con LASIK, que LASIK es un fento que va al ojo y uno puede hacer diferentes formas, qué sé yo. Pero lo que hicimos básicamente creamos un pocket, es como un bolsillito, es como si ustedes entraran a la córnea, entran del lado, crean un bolsillo y se inyecta material adicional. Ahora, ese modelo no recapitula lo que uno vería en un queratocono, pero sí la ventaja es que la córnea de los animales son alrededor de 160 micrómetros. La córnea humana, una saludable, 650, 700 micrómetros. ¿Okay? Pero el miedo que nosotros teníamos y la razón por la cual elegimos ese modelo, dijimos que si la córnea se reventaba, el protocolo no funcionaba. Y no le pasó nada, los animales lo hicieron muy bien, no vimos opacidad, no vimos absolutamente nada. Y lo que nosotros queremos es que el material en este caso no se regenere, no se degrade. Es un implante. Es básicamente, imagínense que ustedes ponen, qué sé yo, como un implante, pueden pensar como un implante de mama, con implantes de ese tipo que ustedes lo quieren por un largo término. Y si en algún momento se tiene que reemplazar, se reemplaza. Y eso tiene 2 beneficios. El primero es que tiene que ser extraíble, en el caso de que se necesite. Y el segundo es que genera a los clientes que vuelvan. ¿Ok? Entonces, si el cliente vuelve, es más dinero. ¿Alguna otra pregunta? Yep. Va al micrófono, va al micrófono. Dos. Yep. Hola Emilio, felicitaciones por tu presentación. Yep.
Te quería hacer dos consultas respecto a la utilización del péptido. Cuando se inyecta el péptido, esto queda a nivel sistémico o expuesto de alguna u otra manera a cualquier respuesta sistémica, perdón. Desde ese punto de vista, ¿cómo es el filtrado para poder obtener un determinado péptido que a su vez no sea reconocido por la maquinaria inmunológica? Okay. Y que por lo tanto genere potencialmente más daño al generar y montar una respuesta proinflamatoria en el sitio en donde es administrado. Okay. Y la segunda pregunta es si es que esto, claro, tiene una aplicación claramente en biomedicina humana, pero te quería preguntar si es que antes testeado o tenido la oportunidad de testear estos péptidos en organismos que viven en diferentes ambientes, ya sea en ambientes hipóxicos o con una presión ambiental diferente o incluso en un medio ambiente acuático. Okay. Gracias, Emilio. Súper. Ok. La primera pregunta era acerca de la inmunología, ¿verdad? Ok. Nosotros en los testeos de in vitro, aunque a mí me gusta hacer macrófago, normalmente no los hago. ¿Ok? Soy simple porque el sistema inmune es mucho más que macrófago. Entonces, normalmente, luego de nosotros hacer todos estos implantes, hacemos una inspección de los nodos linfáticos, no vimos nada. Hicimos análisis de sangre, no vimos ningún tipo de marcador inflamatorio. Y también siempre le revisamos el spleen, no me acuerdo cuál es, el vaso. Estaba todo bien. Ahora, en lo que yo les mostré, los resultados buenos de la córnea, esos son los resultados buenos. Porque eso fueron 2.500 formulaciones y yo te digo, fueron algunos resultados que el animal tuvimos que sacrificarlo 2 horas o 3 horas después de la cirugía. Entonces, lo que nos permitió eso fue desarrollar librerías sabiendo de que esto no funciona, que es mucho más importante que saber qué es lo que funciona. Entonces, eso es un poco lo que nosotros seguimos usando para desarrollar las nuevas secuencias peptídicas, porque sabemos que de esas no, nos mantenemos lejos porque no funciona. La segunda pregunta fue del testeo en diferentes tipos de ambientes. No lo hemos hecho, pero una cosa que un par de semanas atrás le pregunté a uno de mis estudiantes si él sabía cómo la jellyfish, ¿cómo se llama? Ya, las medusitas, porque hay medusas que viven bien abajo del océano. Entonces yo me preguntaba si uno puede tratar de desarrollar estructuras biomiméticas que sean capaces de soportar ese tipo de presión. Y yo creo que los péptidos, la forma en que se ensamblan en esos organismos es diferente la estructura colagénica, porque prácticamente es ácido hialurónico, no es mucho de colágeno. Pero no he encontrado un experto en medusas en Canadá, porque tiene que ser un experto en histología de medusa y qué sé yo. Pero no lo hemos testeado. Ahora, lo que sí hemos hecho es para cuando tratamos un tiempo de hacer un poco de péptidos antimicrobianos, pero hay tanta gente trabajando en eso que es complejo. En esos casos sí usamos ambientes anaeróbicos. Hace un par de años tratamos de hacer algo, y creo que Manuel cuando se fue para el postdoc para allá hizo algo con pie diabético conmigo, pero en realidad nos alejamos un poco porque el ambiente está muy ocupado. Entonces hay mucha gente tratando de buscar una solución a un problema que ya tiene solución. Si tú tienes pie diabético, la solución es simple. Te quieren cerrar la herida, te la van a cerrar quirúrgicamente. Hay vendajes, hay lo que sea. Pero al final del día, si tienen que cortar la pierna, te la van a cortar. Entonces, nos alejamos un poco de eso porque la parte de cirugía, por ejemplo, la última generación de péptidos, ojalá en un par de años ya tenemos el grupo de cirujanos que está listo para hacer el clinical trial y esperamos tenerlo en la clínica muy rápido porque es un dispositivo biomédico nivel 2. Entonces, estamos un poco alejándonos de las clases 4 para venirnos a lo más bajo porque es más fácil obtener investment y esas cosas. Pero buenas preguntas. Emilio, muy buena tu investigación. Llegué un Gracias. poquito atrasado, pero disfruté lo que alcancé a ver. Mi pregunta es la siguiente. ¿Han observado en tu investigación, por ejemplo, si estos péptidos, aparte de tener las propiedades biomecánicas que ustedes buscan, ¿cierto?, para la solución que están específicamente trabajando, tienen algún tipo de reactividad química que sea como produzca algún tipo de daño o algo negativo? Y la pregunta inversa a eso es si han diseñado
materiales basados en péptidos que justamente utilicen una propiedad de reactividad química para alguna aplicación. Lo que otros estamos trabajando con una ex-postdoc mía que ahora está en el Imperial, y un poco la razón de la visita, de pasar a ver a Alexi, fue para eso. Queremos desarrollar estructuras peptídicas porque ya llegamos a un nivel que entendemos bastante bien cómo ensamblar esto. Los últimos papers que sometimos y todo, un poco nos enseñó eso. Entonces lo que queremos hacer ahora es desarrollar péptidos que sean capaces de responder a estímulos externos, que puede ser luz, puede ser ultrasonido, puede ser lo que quiera, porque ya sabemos cómo ensamblarlos bien. Y entendemos que cuando uno ensambla péptidos, contribuye a las propiedades macroscópicas de la propiedad de elasticidad, adhesividad y lo que sea. Entonces, en ese sentido, la parte de adhesividad estamos trabajando con Yang-Yu Lee, que es uno de los discípulos de Mooney en Harvard, es muy bueno. Y ya tenemos un par de ideas, pero lo que yo quiero es desarrollar una librería grande con péptidos diferentemente que se activen de forma diferente, que se pueden abrir, se pueden cerrar, pueden poner un sensibilizador. Y eso también nos va a permitir a desarrollar alcanzar un nivel de estructura espacio-temporal superior. Mi sueño es realmente desarrollar estructuras tridimensionales en las cuales yo pueda tener diferentes propiedades mecánicas dependiendo del focal point que le ponga yo a lo que quiera activar, para así desarrollar modelos más cercanos, por ejemplo, a la fibrosis. ¿Okay? Porque la gente hace órgano on chip, ahora todos están haciendo órgano on chip, que está bien, pero cuando uno hace órgano on chip para estudiar fibrosis, tiene que entender que la fibrosis no es un proceso 0-1, es un proceso gradual. Y la pregunta es, ¿por qué en algunos pacientes es más agresivo que en otros? Entonces uno tiene que desarrollar modelos en los cuales uno agresivamente induzca fibrosis y en otros que pausalmente induzca fibrosis. Entonces, un poco el futuro de mi grupo está tratando de hacer eso, de explorar cómo ahora podemos manipular más finamente la química de los péptidos con el propósito de desarrollar estructuras que sean más funcionales. No creo que resulte, pero... ¿Estamos? Nos cansamos ya. ¿Aló? Agradecemos nuevamente al doctor Emilio, a quien le brindamos un caluroso aplauso. Muchas gracias. Listo. Gracias, muchachos. Y en nombre de la facultad le voy a entregar un pequeño presente para que nos puedas recordar en tu oficina. Muchas gracias. O en el lugar de trabajo. Muchas gracias. Gracias.